Todas las semanas te comento y te digo que hay que estar muy atento a lo que veas, lo que leas, lo que escuches, inclusive las imágenes que puedan llegarte. Todo es cuestionable, todo tiene un matiz o todo puede tener otro trasfondo. Así que hay que estar con mucho cuidado. Hace poquito yo publicaba en las redes y no sé si les llegué a comentar a ustedes cómo puede cambiar el objetivo o la forma o hacia dónde enfoque la cámara para que cambie o creas vos que es otra situación. Hay una foto muy famosa del príncipe Harry, bajando de un coche y señalando. Si vos ves la foto desde otro ángulo, parece que el príncipe Harry está haciendo una señal con el dedo y sin embargo no es eso. Todo depende del ángulo, de la forma y de la foto o de a dónde nos quieren llevar. Por eso es importante que en esta carrera final, hoy es día 30, termina el mes y ya arrancamos el mes de las elecciones. Y viste, no sé si te enteraste, ojo con las encuestadoras, ojo. Los datos vuelan, los datos bailan, los datos van para arriba, para abajo. Siempre hay alguien detrás que le está pagando a alguien para que haga una encuesta. Entonces, la mejor guía que podés tener es tu sentimiento. El que entiendas, el que leas, el que agudices tu capacidad de comprensión, y te lo digo toda la semana, el que tengas buena memoria para recordar cuando un candidato te dijo una cosa, cuando el candidato te dijo otra cosa. La realidad está en la calle, la realidad es realmente lo que se está viviendo en la calle y las sensaciones que se viven. ¿Somos empáticos o nos importa solamente lo que nos rodea? Cuando te dicen quiero un Paraguay mejor para todos, ¿de verdad lo quieren para todos? ¿Vos querés un Paraguay para todos que sea mejor, que sea funcional? ¿O solamente te importa que vos estés bien y tu entorno y lo demás no importa? A veces me parece que somos como muy cerrados o son muy cerrados algunos y solamente si este tema no me afecta no importa, si aquel tema no me tocó no importa. Y te puedo dar muchos ejemplos. Uno de los más importantes es todo lo que se vivió con el Metrobús y todo el drama del Metrobús y el drama que significó para muchísimas familias, las pérdidas de trabajo, puestos de trabajo y tantas cosas que pasan. Así que deja de ser egoísta si es que lo sos y sé mucho más empático, que eso nos va a ayudar a tener un mejor Paraguay. Arrancamos. Bueno, ya estamos arrancando este salón, el último salón del mes de marzo. Ya termina este mes tan especial. ¿Qué tal, José Antonio Morales? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están en sus casas, donde estén? Porque como nos pueden ver a través de cualquier plataforma, de su laptop. De donde quiera. Móvil, como se dice en España, pero el celular. A través de donde quiera, A través de www.npi.com.pi, a través de los canales de aire, así que estamos en todas las plataformas. Hasta TikTok tenemos. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Nayib Amado, candidato a senador por la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo está, candidato? Buenas, ¿cómo les va? Saludos, Luis, saludos, José, saludos a compañeros trabajadoras acá del canal también que hacen posible que, bueno, podamos estar acá compartiendo y que lo que hablamos llegue a la mayor cantidad de gente. Gracias por la invitación. ¿Qué pasó de repente? De repente estás en todos lados. Y sin embargo estoy leyendo, ahora vamos a hacer un pasaje por tu vida. ¿27 años en política o está mal? 27 años, entré a militar en el Partido Comunista en enero de 1996 y en Alto Paraná. Yo soy asunceno, pero políticamente soy de Alto Paraná porque me mudé ahí con mi familia, con mis padres. En el 95, en el 96 empecé a militar en el partido. Soy de familia comunista, mi abuelo era del partido. Falleció a consecuencia de torturas en marzo del 65. Bueno, y empecé a militar en política, pero como en la organización en la que yo estoy no es que buscamos, digamos, representación política en cargos institucionales precisamente, no siempre por lo menos. Entonces, bueno, ha pasado muchísimo tiempo, estuve en otros lugares, fuimos parte de la Fundación del Frente Guasú en su momento también, ¿verdad? Pero lo cierto es que nos hemos dedicado dentro de la organización en la que estoy a recuperar el trabajo sobre todo con el movimiento sindical y eso, ¿no? Y ahí lo que estuvimos muy metidos. Y de pronto resolvieron también mis compañeros y compañeras de la dirección del partido jugarnos a esta táctica electoral con candidatura y acá estoy. Últimamente hacemos muchos análisis en otros programas, tenemos varios programas, sobre el tema de izquierda, derecha, centro.
no sé si hay, al menos en Paraguay, unas posturas muy definidas de unos y otros, quién pertenece a la derecha, qué es centro. Algunos te dicen, no, el comunismo ya no existe, ahora es socialismo. ¿Podrías darnos una pincelada o muchas pinceladas de qué realmente es el comunismo, el socialismo? Sí, bueno, lo que pasa es que hay múltiples definiciones. Hace poco le decía a un amigo que me preguntaba, el comunismo no funciona, me dice. Yo le digo, lo que pasa es que hablar del comunismo en singular no es justo, porque es lo mismo que hablemos del capitalismo en singular, ¿verdad? En donde claro que la oportunidad de lucro en cuanto a iniciativa privada es el elemento que unifica, digamos, a los capitalismos, pero no es lo mismo capitalismo noruego o de Países Bajos que el capitalismo en Alemania, que el capitalismo en Inglaterra, o en Estados Unidos, Canadá, Brasil o Paraguay. No es lo mismo. Entonces, ¿nosotros qué defendemos? Nosotros defendemos el comunismo en cuanto a la libre asociación de seres humanos, de mujeres y de hombres, para producir y reproducir sus vidas. O sea, en la medida en que haya una libre asociación, nosotros vamos a desarrollar comunismo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Un poco dentro de lo que son los atributos y la tradición, digamos, del comunismo a escala internacional, que hablamos de comunismo cuando hablamos de una ausencia de un ente así pesado como el Estado. Muy por el contrario de lo que la gente cree. La gente cree que comunismo es igual a feroz Estado que te aprisiona y te coloca límites y te regula y que reparte por igual a todo el mundo sin importar el esfuerzo de cada ser humano. Eso para nosotros no es comunismo. Para ustedes, porque luego si vos agarrás y la gente investiga los países comunistas, son muy complicados los que están ahora. Sí, bueno, China de hecho luego tiene otras características. Claro. Ellos llaman, construimos el socialismo bajo las características chinas. Es muy difícil discutir sobre ese proceso porque a nosotros nos cuesta hacer política en un país como el Paraguay, y yo me imagino un poco políticas públicas para 1.400 millones de habitantes y no me da la cabeza como para meterme en esa complejidad, digamos. Por eso que respeto mucho el proceso chino, tiene sus particularidades, no es lo mismo que el proceso que tiene Laos o Vietnam o que tiene Cuba, ¿verdad? No voy a hablar de Venezuela porque eso no es socialismo, ahí hay desarrollo del capitalismo rentista, eso es otra cosa, ¿verdad? Es parte de lo que es la información y el entender y que la gente entienda. ¿De qué hablamos? A lo que quiero referirme. Sí. En estos días que llegó Lugo al país, si vos leías algunas críticas, decían, mira el comunista, mira el socialista, se va a un hospital carísimo, llega en un avión privado, en un Mercedes. ¿Hay confusión en cuanto al comunismo? ¿O el comunista, como algunos creen, tienen que vivir en un suelo de tierra, con una chancra? Yo creo que hay confusión en eso. Hay confusiones en varias cosas. Voy a empezar por la figura y manifestar, de hecho, que humanamente hablando, nosotros por lo menos estamos contentos de que Fernando Lugo esté en recuperación, ¿no? Que haya sorteado. Por eso yo, humanamente hablando, sorteó un momento súper difícil y ahora está en proceso de recuperación, ¿verdad? Eso por un lado. Ahora, Fernando Lugo no es socialista ni comunista, ¿verdad? Una primera cuestión importante. Él viene del proceso del obispado y tiene una posición seguramente de centro, podríamos hablar inclusive de una especie de centro-derecha, ¿verdad? Eso es Fernando Lugo, entonces tiene sus características. Ahí yo voy a entrar un poco a hablar de esto que vos colocabas, Luis, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo vivimos, ¿verdad? Con cómo vivimos. Lugo tiene los cuidados propios de un exmandatario. Creo que el ministro de Salud ahora se iba a ir a... Es muy gracioso, perdón por la tema, es muy gracioso, ¿verdad? El ministro de Salud se va a una intervención. Claro, en otro país. Entonces, lo lamentable es que no tengamos nosotros un sistema de salud pública capaz de albergar a todos los habitantes con la calidad de salud que nos merecemos como seres humanos, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Deberíamos tener una igualdad de condiciones para poder desarrollar nuestros talentos. Y nosotros eso es lo que salimos a defender, ¿no? Y lo que venimos defendiendo. Hay un consenso social discursivamente, por lo menos, en cuanto a la necesidad de igualdad de oportunidades. Prácticamente hablando no existe igualdad de oportunidades. Lugo o el ministro de Salud son expresiones de esa desigualdad. Quien tiene ciertas condiciones es exmandatario o un secretario de cartera como ministro de Salud o tiene alguna acumulación económica que le permite resolver su problema de salud, va al extranjero. Por acá no existe un sistema de salud capaz de resolver los problemas de quienes habitamos en el país. Entonces es un problema que nos distancia muchísimo de la expresión material de la igualdad de oportunidades. Estos días revisando, estoy muy ahora hablando mucho de las redes, me salió en TikTok creo que era,
Y me vino a la mente, y me refrescaron con imágenes, cuando en Estados Unidos había la casa del comunista, y las sanciones que había, y cómo te crucificaban, y no sé qué año habrá sido, creo que era en el 50 y algo, que... Sí, con McCarthy. Usted tuvo una reunión con un comunista, Bueno, usted se reunió, usted se le vio tomando un café. Y el antecedente es muy genial, porque es aquella reunión de los escritores que tenían buenas relaciones o tenían, digamos, hacían defensa del proceso que se desarrollaba en la Unión Soviética, que fue la reunión que se desarrolló en 1949 en el Hotel Waldorf. ¿Verdad? Hay un libro enorme que me parece que es muy importante que se conozca, que se llama La CIA y el movimiento cultural, la Central de Inteligencia Norteamericana y el movimiento cultural. Francis Stoner es la escritora, Francis Stoner. Francis Stoner quería investigar otra cosa, pero cuando empieza a encontrar documentos desclasificados, entra en esta historia y se da cuenta que prominentes figuras como George Orwell o Bertrand Russell, sin proponérselo, fueron parte de la agenda de operaciones de la Central de Inteligencia. Porque la Central de Inteligencia pues no necesariamente se va y te habla a vos y te dice, José, queremos que vos seas nuestro agente. Sino que se dan cuenta que José tiene talento, empiezan a colocarle dinero, entonces van construyendo lo que se conoce como una cooptación imperceptible. Bueno, hay una franja de escritores que entraron en esa lógica, por supuesto que a partir de los errores también de la Unión Soviética, ¿verdad? Pero en ese marco, ¿qué pasó? Después de la reunión del 49 en Waldorf, en el Hotel Waldorf, aparece este personaje nefasto que es el McCarthy, este parlamentario, y empieza a colocar una casa de brujas, ¿verdad? Que se conoció después con el famoso macartismo. Todo lo que huele a izquierda, censurado, ningún escritor que participó en esa actividad pudo más publicar en editoriales. Le trancaban por todas partes. El otro día, voy a hablar de mi experiencia personal, me decían, y yo lo tomé como un ataque, vos sos comunista, vos sos de izquierda, me decían. Probablemente te habrán querido atacar. Sí. Entonces yo estoy analizando ahora que estoy hablando contigo, con ustedes, perdón, y con la audiencia. No, yo de comunista no tengo nada, de izquierda. Yo dije, me ofusqué y dije, no, y de repente me puse a pensar, pero si hay un punto de inflexión donde hay cosas que sí comparto. Y claro, pero yo, por ejemplo, para mí es de defensa total la propiedad privada, la industria, el capitalismo, la empresa. Y entonces, de verdad, ¿por qué cuando es comunismo tiene a veces tanta mala publicidad, tanta mala fama? Y sin embargo, gobiernos, entre comillas, capitalistas de derecha han hecho barbaridades tremendas también y han hundido países. Sin embargo, ahí no se cuestiona. ¿Verdad? ¿Dónde está la falla? Y una falla, yo creo que hay una complejidad de cosas. Primero que nada, tener la precisa sobre esto, no, me parece que para mí por lo menos sería muy pretencioso, ¿verdad? Porque si no, hubiésemos estado en otro lugar y así sabíamos cómo llegarle mejor a la gente, probablemente el Partido Comunista hubiese sido mucho más grande de lo que es, ¿verdad? Entonces lo que sí podemos decir es que, por un lado está la operación que nosotros creemos que es lógica. O sea, yo le cuestiono por una posición de la clase trabajadora, pero es lógico que los medios masivos de comunicación empresarial, cuyos dueños son personas que tienen una acumulación de riquezas y son dueños de empresas o de grandes bancos, de grandes tierras, defiende su posición de poder. Y desde ese lugar, ¿qué es lo que hace? Ataca al comunismo. ¿Pero por qué ataca? Porque de hecho el proyecto comunista lo que plantea es que los medios de producción estén en manos de quienes todo producen, que son los trabajadores y las trabajadoras. Un poco pensando, el comunista debía así, tipo, tener celular, o alguien tiene un iPhone. ¿Por qué tenés un iPhone si vos sos comunista? Y cosas así te colocan, ¿no? Cuando que en realidad los teléfonos, las tacitas, el café, todo, las luces del canal, toda esta infraestructura está hecho por manos trabajadoras. No son los dueños de las empresas los que hacen los cables, los focos, los autos, las calles, las casas, las remeras, camisas. Todo lo que nos rodea en términos productivos está realizado por la clase trabajadora. Los dueños de las grandes empresas, las grandes industrias, de los grandes bancos, de las grandes tierras, ponen su capital. Ellos no son lo que hacen todo lo que nos rodea. Entonces, nosotros lo que decimos es, la clase trabajadora tiene un protagonismo objetivo dentro del proceso productivo, pero no tiene protagonismo político. ¿Por qué? Porque de hecho, si yo soy dueño de un medio de producción, a mí me perjudica que me jodan mi renta, mi ganancia, con este discurso de que yo voy a ser uno más en el proceso productivo y vamos a socializar la empresa en la que yo estoy. Entonces, una campaña, lo que quiero decir más que hay una campaña, me parece muy lógica,
de los poseedores de capital para decir no nos conviene esto. Esa es una cuestión. Otro, hay un montón de errores también que se han realizado desde posiciones de izquierda, ¿verdad? Y los errores tienen que ver también con diversas apreciaciones de lo que nosotros también llamamos la teoría marxista, que nosotros creemos que hay que pluralizarla, porque hablar de marxismo tampoco es muy justo, porque hay una diversidad de vertientes. Entonces tenemos que pluralizar únicamente y hablar de marxismos, de diversas expresiones socialistas, porque finalmente las características de cada región, de cada territorio, de cada proceso histórico, te limita, construye una forma de ver el mundo y vivir en el mundo, y construye obviamente la forma de ejercer el proyecto que defendés. Entonces yo creo que el comunismo paraguayo va a ser un comunismo con chipa, tereré, en guaraní, en yopará. Todo evoluciona. El comunismo entonces evolucionó como otras sociedades. Yo esto respondo con una cosa que me dijo un amigo vasco. El marxismo es un borrador permanente, me dijo él. O sea que necesariamente el marxismo tiene que ver cómo avanza el proceso científico, el proceso productivo, y sobre eso ir viendo qué hacer. Entonces, nosotros creemos que para el Paraguay tenemos una lectura determinada que seguramente no va a ser la misma que en otras regiones, ¿verdad? Yo tengo una amiga, mi amiga la amo con toda mi alma, Sagrario, que dice: yo soy comunista pero no soy tonta y me gusta vivir bien. No, yo soy de izquierda, dice ella. Yo soy de izquierda pero no soy tonta y me gusta vivir bien. En una cosa no quita la otra, dice algo así, dice, ¿verdad? Y es propietaria además. Y sí, una casa en el centro de Madrid al lado de Ópera y plaza de garaje. Yo le he dicho mucho con eso también. Digo, tú no eras comunista, no eras... ¿Qué es esto de tener una casa en el centro de Madrid? Pero ¿por qué no? Bueno, no, igualar para arriba. Ananías Maidana decía, él siempre iba de riguroso traje, tenía lindo reloj. Ananías Maidana, el histórico dirigente del Partido Comunista Paraguayo. Pero vos tenés pinta de capitalista, le decían a Ananías, ¿no? Cuando de repente llegaba muy bien vestido él. Y él decía: todo lo que tengo está producido por trabajadores. Con orgullo yo muestro. Dice: esta es la producción nuestra, dice, la clase trabajadora, decía él. Lo que pasa es que se utiliza muchas veces el comunismo, la izquierda, para dar ese tipo de discursos, pero en realidad su vida, su forma de actuar, sus empresas, no tiene nada que ver con el comunismo, con la izquierda. Eso es cierto. Muchísimos. Y eso es aquí complicado. En Paraguay los tienes postulándose ahora mismo y resulta que soy muy de izquierda, soy muy tal, pero con mucha plata yo también puedo ser lo que quiera. Y puedo ser hippie. O empresarios, o dueños de... Pero tenés toda la razón. El problema es que... No hay coherencia. A ver, se hace ideología al andar, pues, ¿verdad? O sea, uno hace palabra con su caminar. Entonces, cuanto más alejados estamos, si nosotros decimos una cosa acá y después nos damos la vuelta y hacemos esto acá, no... ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te van a creer? O como yo le digo a la gente cuando nos vamos en las reuniones en diferentes lugares del país, tienen toda la razón. ¿Cómo yo puedo pretender que a mí me crean si lo que ha visto la población paraguaya en todos estos años es esta politiquería de gente que promete mil cosas, no hace nada, se enriquece? Se llevan todo ellos. Claro, entonces, si a mí, la gente que me conoce dice: no, yo sé que él es súper honesto, yo sé que él es coherente, pero ¿cuánta gente me conoce? O sea, directamente es muy poca. Entonces, la mayoría de la gente no me conoce, entonces dice: no, este viene a mentirme, y tiene toda la razón para pensar eso. Uno. Dos, la gente que no participa en las elecciones, que dice: yo no iba a votar porque no me dan nada la política, tiene toda la razón también para pensar eso, porque lo que te han dado es esto, una política prebendaria clientelar. Otra más, la gente dice: el pueblo paraguayo se merece, los famosos dicen: el pueblo se merece los gobernantes que tiene, ¿no? Eso es un refrán. Sí. Nosotros discutimos eso, nosotros decimos: el que vota por su caballú colorado y eso... No se trata de que sea una mala persona o sea ignorante necesariamente. Lo que pasa es que vio que la política resuelve de esa manera. O sea, yo le hago un relato, digo: necesitamos otro Estado, la salud gratuita, universal. No puede ser que el personal esté, el mostrador de la institución esté personalizado. El país de los amigos. O sea, si yo tengo contacto, puedo desarrollar cosas. Si no tengo contacto, no me atienden igual. Todo eso hay que confrontar, y la gente te mira y dice: está bien, pero no es así. Y mientras tanto yo tengo que comer. Entonces yo prefiero buscarle al puntero de mi barrio que me va a resolver la beca, el remedio para mi mamá, la cama de los ¿verdad? La beca de estudio, la cama... Entonces, eso es lo que sucede, que la gente está acostumbrada a un quehacer político sumamente prebendarizado. Entonces, por eso es tan difícil quebrar eso, porque hoy por hoy, yo me acuerdo siempre de una frase del uruguayo Mario Benedetti, de una poesía de allá, de los años 60, 70, cuando la palabra movilizaba. Él decía, concluía una poesía diciendo: con tu quiero y con mi puedo, vamos juntos, compañero. Pero hoy, luego que se haya triturado ese horizonte utópico, la palabra no moviliza. Todo lo que podría movilizar es muy ejemplar.
Entonces, como no hay tiempo para demostrar que realmente podemos cambiar las cosas, la gente se queda con lo que hay. Entonces, por eso que es mucho más complejo hacer política en este tiempo. Vos vas como candidato a senador, se posiciona en la lista del Frente Guasú Ñemonguetá. Sí, entramos en una alianza con otras fuerzas políticas. Ese Ñemonguetá, que está colocado al lado del Frente Guasú, es justamente la expresión de las fuerzas políticas que no somos el Frente Guasú y que nos sumamos en esta alianza. Vieron que, a diferencia de los otros años, la lista 40 Frente Guasú Ñemonguetá se presenta como alianza y no como concertación. Entonces guarda relación con los niveles de acuerdo político a los que llegamos. Porque la alianza es la que se extingue después de las elecciones. Exactamente. Y la concertación, continúa después. La concertación continúa durante los 5 años, durante el tiempo que dura el periodo por el cual se concertó. Entonces eso tiene que ver con los niveles de acuerdo político a los que llegamos, ¿verdad? Nosotros estamos ahí en la opción número 15 de la lista 40. Las particularidades de esta elección es que hay opción preferencial y la opción preferencial lo que permite, ante divergencias posibles dentro de una lista, es que uno haga política propia. Entonces nosotros tenemos una línea, la consigna de la opción 15 de la lista 40 es por un país para la clase trabajadora, no es la consigna de toda la lista 40. ¿Y está incluido dentro de la concertación general? O porque como hay unos que están, otros que no están. Claro, ahí yo ya me lío. Seguro, porque cualquiera se pierde. Cualquiera se pierde. La alianza política para el Parlamento es una, ¿sí? Que es la lista 40 frente a Guasú Ñemonguetá. Ahí hay una unidad, digamos, instrumental, podemos decir, no estamos de acuerdo, nos juntamos, la intención es que los votos no se dispersen, entonces se pueda aprovechar al máximo toda la atracción que pueda tener el progresismo, digamos, a partir del progresismo y la izquierda en la lista 40. Un bloque apoya a la concertación, donde está Esperanza Martínez, ¿verdad? Donde está la gente también de Paraguay Pajuná, ¿verdad? Otras fuerzas políticas, Carlos Filisola y compañía, apoyan eso. Otro bloque donde está Sisto Pereira, Hugo Richter y compañía, apoya a Nueva República, a Euclides. Nosotros creemos que ese debate, con todo el respeto, porque podemos estar equivocados nosotros, pero nosotros creemos que ese debate es un debate que no tiene mucho sentido. Pues nosotros creemos que el Estado que funciona en el Paraguay es un Estado técnicamente quebrado, tiene serios problemas para poder honrar sus obligaciones, tiene problemas inclusive para sostener sus gastos rígidos, o sea, pago de funcionarios, está incurriendo en deudas permanentemente y además tiene deudas que no son precisamente préstamos, que son los bonos y que tiene que abonar ahora 700 millones de dólares en agosto. ¿Cómo va a ser? Va a estar difícil. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? El Estado que está organizado y que opera en el Paraguay no tiene condiciones de cambiar demasiado en favor de la mayoría trabajadora. Tiene compromisos grandes, tiene compromisos muy grandes. Entonces, sea el gobierno que fuere, que asuma ahora, después de abril, ahora que en agosto de este año, es un gobierno que va a tener compromiso con los capitales, va a tener compromiso con las grandes empresas, con los millonarios y multimillonarios. Esa es una realidad. Entonces, jugarse porque Euclides, porque Efraín no nos parece muy serio. Lo que nosotros creemos sí que es importante es, para las mayorías trabajadoras, pensamos esto, ¿no? Es derrotarle al Partido Colorado simplemente porque el Partido Colorado tiene mayor vocación, tiene mayor capacidad, tiene mayor funcionario público, digamos, disciplinado a su estructura. Entonces, esa dirección política que está en el Partido Colorado tiene mayores condiciones de defender los intereses de las patronales de manera más eficaz, de una fracción grande de las patronales. Claro que ahora están hay fracciones y fracciones. Creemos que un gobierno opositor que no sea Colorado va a ser un gobierno más débil y en consecuencia, como es de coalición, va a tener algunas expresiones de sensibilidad que permitirían, y lo digo así, permitirían a una mayoría trabajadora, si es que se organiza, si es que se da cuenta de esto, de pelear por recuperar derechos. Defender lo poco que tiene y recuperar derechos. Cuando hablo de recuperar derechos, hablo del nivel de precarización laboral en la que estamos, de la posibilidad de construir un sistema previsional mucho más robustecido a partir de una auditoría y reforma. Hablamos de algunos cambios que para nosotros son demasiado importantes. Es muy difícil entrar en ciertos temas y... Complicado. No, y sobre todo a veces en mi postura como comunicador. Me imagino. Si vos querés criticar algo, pero positivamente enseguida ya piensan que está apoyando a otro... Sí, a nosotros nos cuesta mucho eso. A otro grupo, ¿entendés? Entonces, yo lo que cuestiono es que termino viendo muchas cosas dentro de la concertación que critican del otro lado también, ¿entendés? O que parece que el fin justifica los medios. Como se supone que el fin es quitar esto, sacar la corrupción, definitivamente corrupto, sacar tantos años de la misma historia... Con tal de eso vamos a aceptar ciertas cosas, callarnos, sí. Y porque si eso es lo que... Y achica también el escenario político de eso, sí. ¿Verdad? Porque cuando uno no se siente de ningún bando y huele que la pelea es entre dos bandos, ¿qué hace? No se mete, ¿verdad? Yo digo,
no hay un problema, no me meto, ¿verdad? Entonces, la manera en que se hace política en Paraguay está organizada. El mensaje más o menos, la política es para gente muy sucia. O sea, si te metes te vas a empantonar, te vas a llenar de lodo, entonces ¿para qué te vas a meter? Mejor nomás hace tu vida, ¿Para qué te vas a meter? ¿Verdad? Bueno, yo te metí hace 27 años. Ya, pero ahora te vas de cabeza. Nosotros creemos que es demasiado importante que tenemos una incorruptibilidad, porque además no buscamos. Yo lo que le digo a la gente es, me acuerdo de Guasmosi y de Cartes. Con Guasmosi empezó, no sé, bueno, vos no sos paraguayo, yo no sé si vos estabas por acá, tampoco estabas por acá, pero seguramente habrán leído o escuchado. Se decía por Guasmosi que era un millonario, sí, que estaba demasiado bien y que no necesitaba ser presidente para ganar más dinero. No, que no iba a robar. Y que entonces iba a arreglar el país, que iba a hacer bien por su país. Sí, iba a ser un gobierno limpio. De Cartes. ¿Qué es lo que yo le digo a los compañeros analizando esta cuestión, verdad? Nosotros decimos, claro, lo que pasa es que el trabajador, la trabajadora piensa con su cabeza y cree que el empresario, el multimillonario, tiene la misma cabeza que él. Y el millonario es tarugui, o sea, es angurriento, es insaciable. El trabajador sí tiene más o menos para vivir dignamente y dice, ya está, ya estoy bien así. Dice, sin embargo, el empresario no. Entonces nosotros decimos muchas veces el pueblo trabajador traslada su forma honesta, hasta ingenua de pensar a la cabeza de un tipo que en realidad tiene una relación casi fetichista con el poder, ¿verdad? Tiene vicios en torno al poder, ¿no? En otras elecciones he hecho algunas pruebas en radio y le he dicho a los compañeros que están en la calle, preguntarle al señor que está en la esquina, preguntarle al que está vendiendo ahí qué opina. Ah, no, a mí no me importa, yo solo quiero mi día a día. Entonces te das cuenta. Y sí, duele eso, porque le importa llevar comida ese día a su casa cuando tiene que darse cuenta que si le importara o se metiera más, estaría tranquilo porque pues, sabría que va a llevar comida todos los días a su casa si estuviera mejor defendido con sus derechos y como tiene que ser. Ahí es donde está mi preocupación. Primero, que la gente que lee, escucha o ve, muchas veces entiende, lee y escucha para otro lado. Sí. ¿Entendés? Le agarrás a dos personas con la misma información, una entendió para allá, la otra entendió para allá y la otra no entendió nada. Pero eso tiene mucho que ver también con la educación, ¿no? Y con la forma de crecer y de formarse como persona, que no se fomenta. O sea, en cuanto hablas algo de educación, sacan el mismo tema, que es el que enfrenta a todo el mundo. El tema hace poquito del tema de la... ¿Cómo se llama? Sí, la transformación educativa. La transformación educativa, que parece que es solo un tema. No es solo un tema, es que haya mejor comprensión, que se creen personas con criterio, sí. Y no se quiere transformar la educación. ¿Por qué? No se quiere y para ahí vas. Es lo que te quería decir nomás eso. Justamente la gente que está, que es la mayoría del país, que lo está pasando mal, que le cuesta tanto llegar, cree que no le importa la política o que no va con ellos, ¿verdad? Y no se da cuenta que su situación es justamente por una falta... Es la expresión de la política. Nosotros justamente discutimos esta cuestión. Se suele hablar mucho del Estado ausente. Sí, en diferentes lugares del país, que un poco tiene que ver con el crimen organizado. Hay crimen organizado cuando el Estado está ausente. Nosotros confrontamos con esa idea del Estado ausente porque nos parece que es restarle responsabilidad justamente a quienes plantean esta forma de operación estatal. Nosotros decimos el Estado está súper presente de acuerdo a los intereses de algunos. El Estado está súper presente de acuerdo a los intereses mafiosos, de gente que hace actividades ilegales, de grandes explotadores que pueden evadir sus impuestos. Para ello el Estado está presente. O sea, para esas, ¿se acuerdan? En pandemia salen algunos datos importantes, porque estamos en pandemia, ahí como hubo una crisis, un temblor generalizado, ¿no? Entonces sale un dato curioso, ¿no? 190 personas existen en Paraguay que tienen un patrimonio superior a los 30 millones de dólares. Ese es un dato. Otro dato anterior a la pandemia, del 2014, de estudios de organismos internacionales, hablan de que casi 5.700 personas en el Paraguay tienen patrimonio superior de $1 millón para arriba. Y ahí seguimos haciendo los cálculos, ¿no? 7 millones de habitantes, 5.700 personas con más de $1 millón. En tiempo de pandemia se habla de 190 personas en el Paraguay con más de 30 millones de dólares. Y ahí uno piensa entonces, ¿no hay condiciones para una jubilación universal con la cantidad de dinero que existe en Paraguay? Obviamente ultra concentrado. Nosotros decimos que sí. Y que además es súper importante. No hay condiciones como para replantearse el modelo productivo, ¿verdad? Que es hiperconcentrador, además es súper contaminador, además de que no genera, ¿verdad? No genera pues, políticas públicas que igualen condiciones. El otro día me decía inclusive una persona que trabaja con un empresario de mucho dinero, decía, mi jefe está pensando en irse del país porque finalmente no pagar impuestos, ponerle que te da mayores posibilidades, pero los baches en las calles, la inseguridad que hay, todo te sale más caro después, cuando no pagas tus impuestos. Entonces, él me decía, tal vez sea mejor irnos al Uruguay.
es mucho más caro todo, pero tenés cierta seguridad, por lo menos, decía, ¿verdad? Entonces, es un problemón en nuestro país. Y ahí lo que les digo, nomás porque hay gente también que habla de proceso. Y yo digo, claro que hay que llevar adelante un proceso, eso es cierto. Pero lo que no podemos nosotros, con la lógica del proceso, decirle al que se está muriendo de hambre hoy o de desnutrición, que son problemas que existen lamentablemente en nuestro país, decirle, esperando un rato. Hay que hacer el proceso. Espera un rato. Espera un rato. Ahora te voy a decir una cosa. Vamos a un corte y ahora volvemos, le digo después. Hasta ahí te puedo decir. Hasta ahí lo que te puedo decir. Hasta ahí te puedo decir. Te quiero poner unas imágenes. De igual manera todavía no me quedó claro o clara la historia de qué tipo de izquierda, o sea, qué tipo de... Como decían, izquierda caviar, izquierda... ¿Has escuchado esa expresión? Sí, por supuesto. Que la hay. Sí. Existe. No, por supuesto, sí. Hay diversas vertientes. Todavía no me quedó claro eso. Sí. ¿Nuestra sociedad realmente cómo es para vos? En ese sentido, si vos analizás de verdad la sociedad, ¿la gente sabe realmente qué tendencia política tiene? La verdad que como no tenemos una educación política presente, una tradición en ese sentido, entonces en los hogares no es que se debate mucho sobre la conciencia que tiene uno en cuanto a en dónde lo que está parado. Entonces, uno hace ideología, quiera o no, consciente o inconscientemente, pero muy poca gente se define en un lugar. Entonces, ¿qué es lo que predomina? Lo que es conocido como el sentido común. Y el sentido común pues es súper incoherente. Tenés posiciones muy solidarias y de pronto súper discriminatorias, ¿verdad? O sea, el pueblo te reivindica que le quiere muchísimo a los niños y luego te reivindica que a un chico se le violente agresivamente, ¿verdad? Dice la gente, no te metas cuando hay violencia familiar al lado de tu casa, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos nuestra sociedad, como toda la sociedad, es contradictoria. Y al no tener una tradición de debate, al tener tantos años de tiranía militar fascista, entonces el debate se reprime mucho. Entonces tenemos una sociedad que se autorreprime, que se autocensura. Selectiva tiene una indignación muy súper selectiva, claro. Entonces, de pronto cuando la activás en un lugar, o sea, yo decía, imagínense un escenario en donde todos los días los medios de comunicación publican imágenes borrosas, aunque sea, pero con los datos concretos de la cantidad de bebés recién nacidos y niños menores de 8 años que se murieron por problemas respiratorios de fácil curación, de desnutrición o de hambre directamente. Si eso bombardeas todos los días, yo creo que la sociedad en un momento dado va a decir, pues basta, no quiero más ver esto, y salir a enfrentar y decir, che, esto ya no, ¿verdad? Esto ya no. Vos sabés que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando volví es cómo hay gente que tiene como una postal en su cabeza y está acostumbrada a ver niños pidiendo, niñas solitas a determinadas horas. Por algunas cosas se indigna muchísimo y eso es como que ya le pasa desapercibido, ya lo tomó como una normalidad rara. Un segundito antes que me olvide, quiero avisarle a la audiencia que nos está viendo que el intendente de Ciudad del Este no puede venir, tiene un problema de salud, lo sentimos muchísimo. Lo hemos anunciado, lo hemos publicado. Hoy hace un rato, esta mañana más bien nos avisó que no estaba bien, así que hoy no va a estar en el programa, ya vendrá otro día, así que le mandamos lo mejor para que se mejore la salud, lo primero. Dicho esto, continuamos. Esa postal, muchos están criticando la corrupción y sin embargo está en nuestro día a día. Ahora, ¿cómo vos le explicás a una persona que no llega a final de mes, que casi todo está más caro, que no haga ciertas cosas que están fuera de la ley, como el contrabando, comprar, cargar combustible, tener que... La persona hoy, o las familias, que alguien se enferma, empiezan a temblar, y sobre todo si va a IPS, porque sabe que le va a tocar comprar de todo, hasta casi la aguja le va a tocar comprar. Qué complicado está todo, de verdad, el país no da para que las cosas no tengan tanta falta, para que no haya una mejor salud, mejor educación. Sigue habiendo como que creo 5.000 escuelas que no se pudieron arreglar, que se caen a pedazos. Sí. ¿Dónde está el error? O el problema. En la división internacional del trabajo que existe, ¿verdad? Porque diferentes regiones del mundo están dedicadas a cierto tipo de producción, ¿verdad? Y lastimosamente nuestro país está en el marco de lo que son los países productores de materia prima, granos, ganado, entonces hay muy poca inversión para valor agregado, ¿verdad? Industrial. Y cuando hay inversiones, las inversiones extranjeras directas que llegan para maquiladoras, por ejemplo,
son inversiones extranjeras que concentran su inversión o dicen voy a Paraguay porque en Paraguay no se paga impuesto y se paga muy poco salario. Porque en realidad si yo produzco esta taza en la maquiladora, yo produzco esta taza para exportarla, para venderla para afuera. Entonces, ¿cómo yo voy a realizar mi ganancia como inversor capitalista? Si es que esta taza se vende, pero como yo no lo voy a vender dentro del Paraguay, a mí no me interesa la capacidad que tenga el mercado interno paraguayo. O sea, que la gente tenga o no para comprar, a mí no me interesa como inversor. Y esa es una lógica súper perversa, ¿verdad? Porque nosotros tenemos entre sojeros y ganaderos que emplean muy poca fuerza de trabajo. O sea, pocas personas trabajan en torno a esos rubros que son los que definen en gran medida los niveles de ingreso del país. Y después tener la maquiladora que genera una cantidad de trabajo, pero un trabajo súper precarizado. Hay maquiladoras en donde hay gente trabajando con pañales para adultos, ¿verdad? Pues no le dejan ir al baño. O sea, los niveles de explotación y de exclusión social en nuestro país son alarmantes. Y además, si vos cuestionás que te dicen, sí, pero si subís los impuestos, subís los salarios, nadie va a venir. Claro, difícilmente entre. Primero lo que hay, si uno mira las estadísticas, el grado de inversión en Paraguay es uno de los más bajos acá, por más de que se haya planteado de Horacio Cartes decía, van a venir los inversionistas. Estamos a punto siempre de llegar al grado de inversión. Mentira. O sea, no hay luego ya mucha inversión. Y la que hay no nos favorece como sociedad en términos de mejorar nuestra calidad de vida. Con esto quiero cerrar nomás porque yo le vengo haciendo promoción a un economista que ni le conozco, en serio, ¿verdad? O sea, no le conozco personalmente, le conozco el nombre, que es paraguayo, Víctor Benítez se llama él, ¿verdad? Víctor Benítez, y que además no es un tipo de izquierda, ¿verdad? Hasta donde yo conozco por lo menos no es un tipo de izquierda. Víctor colocó hace poco en su Twitter, dice, 20.520 era el salario mínimo en 1980, dice él. Y en 1980 el pasaje en el colectivo, en el ómnibus, era 10 guaraníes. O sea, un trabajador con su salario mínimo, con 20.520 guaraníes, podía comprar 2.052 pasajes. Él coloca este dato. Dice, si hoy el trabajador o la trabajadora quiere comprar 2.052 pasajes, necesita 7.380.000 guaraníes. Para tener una idea nomás del deterioro de la capacidad adquisitiva. En un rubro nomás se muestra eso. De hecho, hay trabajos realizados por otros contadores y economistas que muestran que en el Paraguay la pérdida de capacidad adquisitiva ronda en torno al 40%. Es mucho. O sea, nosotros si ajustamos el salario 40%, recién vamos a recuperar nuestro consumo de hace 20 años atrás. Entonces, esas son situaciones de desigualdad. Que generan desigualdad. De lo que nombraste, tengo dos cosas que no comparto del todo y te voy a dar mi opinión. Ok. El tema de la maquila. La maquila venía con muy mala fama por otras cosas y otros países, ¿verdad? Del trato inhumano, inclusive de niños y todo que había en otros países. La maquila para mí en Paraguay tiene otro tipo de trato. Yo personalmente estuve investigando el entorno de cómo se mueve y lo que genera alrededor y lo que mueve el tema de la maquila independientemente que no se venda el producto en Paraguay. Existen un montón de actores que se benefician de que la industria se instale en Paraguay, es mi punto de vista. Cuando atacan, por ejemplo, todo el tema de los ojeros, que no protegen el campo y todo eso, y que los ojeros se hacen millonarios, primero no se habla de las divisas que traen, lo que entra, lo que baja el dólar, si hay una buena producción o no, en mi punto de vista, y luego la cantidad de trabajo colateral que generan en cuanto a productos que se utilizan, fábricas, transporte. Y en el ramo de la construcción también. En el ramo, te digo nomás por eso que es como que mirar una sola parte de lo que es unas industrias a veces es donde creo que no se informa correctamente. Se podría mejorar, pero la maquila, por ejemplo, este año creo que llega a 1.000 millones de facturación. Y el año, no sé cuánto se queda de acá. El año pasado nomás luego hubo más de un centenar de nuevas industrias maquiladoras que entraban al país. 120 y pico eran. No me acuerdo exactamente, pero hay informes al respecto. Creo que están dando 18.000 puestos de trabajo. No sé cuántos realmente han quejado. Te digo nomás en el sentido de profundizar un poquito y que nos tengan en cuenta. La mano de obra paraguaya es buena. Ahora, lo que yo creo que debería hacerse más es abrir más mercado internacional y que nuestra industria pueda tener sus productos colocados en otros países, que ahí donde me parece que son muy injustos con nosotros ahora. Y las industrias paraguayas luchan muchísimo para tener productos de altísima calidad para una población tan pequeña.
¿Entendés? Ahí donde sí, yo sí, creo sí. que se podría trabajar más en decir, bueno, vamos a abrir más mercado, vamos a poder ir a un supermercado y decir esta marca en Argentina, en Brasil, es paraguaya y produce. No sé, hay muchas cosas que se podrían hacer para ampliar, porque si hay más venta, más empleados contratarán las industrias paraguayas. Bueno, mira, son demasiadas cosas complejas ahí, porque varias de las cosas que vos decías ahora, vos decís, yo no comparto, sí, no compartí la síntesis que nosotros tenemos, las conclusiones que tenemos. Yo cuando te escucho a vos, yo comparto todo lo que estás diciendo. Ahora, solamente acá al colocar en la balanza y ver 39.5 mil millones de dólares fue el Producto Interno Bruto del Paraguay el año antepasado, 40.000 millones de dólares, ¿verdad? La desigualdad en distributiva es enorme, es enorme. El modelo productivo que funciona en el Paraguay y la diversidad de modelos de negocios dentro de ese modelo productivo no da respuesta a las mayorías trabajadoras, objetivamente hablando. Hay algunos modelos de negocio que son súper exitosos. En el terreno tecnológico hay muchos modelos de negocio exitosos en el Paraguay. Hay modelos de negocio de startup y eso que están desarrollándose mucho. O sea, hay creadores en Paraguay que están vendiendo sus productos a diversos países de Europa, de Estados Unidos, ¿verdad? Cierto. O sea, hay desarrollo, pero objetivamente nuestro país es extremadamente desigual y no construye políticas públicas para que los talentos de la mayoría trabajadora se desarrollen. O sea, entonces no es lo mismo nacer en una familia materialmente empobrecida que en una familia de capas media o una familia millonaria. Y esa desigualdad no es justa. Entonces nosotros creemos que hay que combatir eso. ¿Y qué es lo que vemos concretamente? Que todo lo que las maquiladoras generan trabajo, generan una cantidad, generan empleos indirectos, pero la manera en que contribuyen al país al tener una política de inversiones que les permite quitar sus capitales fácilmente, que no les genera un nivel tributario alto, que no hay ningún cuidado en términos de garantías laborales, porque eso es real, ¿verdad? Lo que yo te decía, o sea, en Itagua no hay una maquiladora en donde hay obreros trabajando en partes de automotores que no pueden ir al baño, y eso en términos de salud no está bueno, ¿verdad? No te hace bien que vos te tengas que atajar tu meo, ¿verdad? Segundo, no es precisamente muy digno tener pañal para adultos mientras estás trabajando, es horrible, es humillante eso. Entonces no podemos nosotros seguir vendiendo en nuestro país a partir de esas posibilidades que tengan los inversores. Por eso confrontamos. Y el tema soja, de vuelta, la soja claro que genera. Nosotros decimos, nosotros somos muy claros, para nosotros Paraguay debería tener otro modelo productivo. Ahora, ponerle que planteamos otro modelo productivo y decimos no más soja, ¿verdad? Paraguay, gran parte de lo que consume tiene que exportar, y para exportar necesita divisas. ¿De dónde quitas las divisas si rompes con la soja, por ejemplo? Claro que por eso digo que, o sea, tenés que preparar mucho. Por eso digo que es muy complejo. ¿Qué es lo que pasa? Que el progresismo, que los sectores que confrontamos con este modelo productivo, no nos hemos concentrado. Nosotros sí, pero nosotros somos muy chiquitos. Pero todo el amplio espectro del sector democrático progresista no se ha concentrado en una estrategia real para confrontar con este modelo productivo. Entonces es súper coyunturalista. Un poco, esta semana explota algo, ahí, ataca, explota otra cosa. Pero no tenemos un proyecto de país. Entonces nosotros necesitamos tener un proyecto de país y decir, se puede, este es el problema y esta es la solución, y además es posible. Jubilación universal en Paraguay es posible tener. Salario móvil, o sea, indexado a la canasta básica. Suben los precios de la canasta básica y tu salario no sube y vos tenés que consumir menos. No puede ser. Tenés que indexar, tiene que ajustar su salario a eso. Transporte público de calidad. Eso te iba a decir, mira lo que se está viviendo ayer, está regulada esta barbaridad. Por eso, transporte público con tarifa baja. Se puede. Yo ahí tengo, ahí hay discusiones, ¿no? Nuestra opinión, ¿cuál es? Que un transporte público, 24 horas de calidad y con un precio más bajo en términos de costo de pasaje, se puede si electrificás. Porque, ¿qué pasa? Los niveles de subsidio que tiene la Argentina, nosotros no podemos tener si ellos producen petróleo. Nosotros tenemos que comprar petróleo de otro país. No tenemos condiciones de mejorar nuestro transporte público así nomás. Además de la mafia de los transportistas, además de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero nosotros lo que decimos es que esas propuestas son factibles. Nosotros apuntamos a una economía democrática con políticas públicas racionales. Por eso es que insistimos mucho que nuestra presencia en el Parlamento tiene mucha importancia, porque nosotros nos vamos a entrar a
cacarear nomás, queremos discutir con seriedad, con responsabilidad el proyecto país para las mayorías trabajadoras. Las mayorías trabajadoras son las que todo producen y no solo se merecen y además necesitan tener un mayor protagonismo político, que las direcciones de los partidos conservadores, Colorado y Liberal, no les van a dar. Lo que yo sí te voy a dar es más tiempo, pero después del corte. Ahora vamos a ir hablando contigo. Vamos a un corte, ahora volvemos. Estamos de vuelta, te vamos a dar más tiempo, pero ahora te vamos a poner unas imágenes que te va a contar José quiénes son y nos vas comentando después de ver las imágenes qué opinas. Bueno, queremos conocer tu opinión sobre los presidenciables, en los que están en la carrera para el 30 de abril, y te vamos a poner unas imágenes de los cinco primeros puestos, digamos, porque hay como 13, ¿no? 13 chapas presidenciables. Sí, señor. ¿Con quién arrancamos? Vamos a arrancar con Santiago Peña, turno. Sí, no, yo le escuché mucho a Santiago Peña, porque de hecho escribí hace unos meses atrás un artículo respecto a varias posiciones que él colocaba, en donde él decía que sucesión era el trabajo, la generación de empleo. Entonces a partir de ahí justamente él planteaba cuidar a los que generan empleo. Y nosotros luego confrontamos con esa idea. El inversor genera empleo, el inversor necesita del trabajador para poder ganar dinero. O sea, sin el trabajador y la trabajadora nada se mueve. ¿Qué podríamos mover sin los empresarios? Nosotros creemos que muchas cosas. Nosotros demasiado creemos que empresas gestionadas por los verdaderos productores sería así. Es el ejemplo, el futuro civilizatorio de la humanidad es, ¿verdad? Y Santiago Peña, o sea, digo, el trabajador, ¿por qué el que está produciendo no puede ser dueño de esa empresa? ¿Cooperativas serían o...? Formas cooperativas, formas de asociación de los trabajadores, sin que haya un tipo que es el que pone el dinero y que se sienta a esperar que venga el dinero otra vez, producto de la explotación que hace de los trabajadores que están ahí, que más o menos son suyos. Iba a decir lo de sus trabajadores, porque esa es la relación, mi patrón, ¿verdad? Y el patrón le explota a los otros y que entonces wow, que él da, así tan dice Horacio Cartes, él da trabajo. No, él necesita de los trabajadores para poder sobrevivir, no para sobrevivir, para vivir con lujos. Santiago Peña, ¿cuál es el problema de Santiago Peña? Santiago Peña, cuando habla, él habló en un momento de robustecimiento del Banco Nacional de Fomento, y él viene de la estructura de la banca privada. Mentira es, sí, porque el problema pues es que él está financiado por sectores empresariales. Entonces, al tener financiamiento de sectores empresariales, se tienen compromisos. Entonces, él no va, dice, vamos a desarrollar la educación pública. No es cierto eso, no es cierto eso. Entonces, el problema de Peña es que dice un montón de cosas que supuestamente va a hacer, pero que cuyos compromisos no le van a permitir. ¿Qué va a decir después? Tenemos una rigidez en el gasto público, el Estado no tiene condiciones, recaudamos y no nos alcanza toda la recaudación, vamos a tener que esperar. Vamos a ir con otro protagonista, Efraín Alegre, que lo tienes más cerca, digamos. Bien, es de la oposición. ¿De la oposición de quién? No, de la oposición al Partido Colorado. Ajá. De la oposición al Partido Colorado. Pero han gobernado casi conjuntamente. Como nosotros decimos, para nosotros un gobierno no colorado va a ser menos hostil, va a ser más débil y las trabajadoras y los trabajadores podríamos enfrentar y recuperar derechos. Ahora, Efraín Alegre, como ministro de Obras Públicas del gobierno de Lugo, planteó privatizar, por ejemplo, aeropuertos. No es poca cosa. La gente dice, sí, pero está bien, hay que privatizar aeropuertos. Sí, aeropuertos en un país mediterráneo. La única salida que tiene en términos independientes un país mediterráneo es el cielo. Entonces, para un país mediterráneo, la administración pública del cielo es, económicamente hablando, un monopolio natural. O sea, necesitas de ese espacio ante cualquier eventual agresión. El tipo no pensó en eso. Se jugó a privatizar la DINAC, que es superavitaria además. O sea, tiene superávit siempre. O sea, la DINAC, yo trabajé con mi padre, que es economista también, hicimos un estudio de la DINAC. Y la DINAC demostró claramente con su ingreso, así de mal administrada como estaba, estoy hablando ya del 2009, 2010, ¿verdad? De aquella época, demostraba que podría honrar grandes préstamos para poder hacer un super aeropuerto que pueda funcionar como eje, ¿verdad? Como el hub de Panamá, ¿verdad? Claro. Pero claro que para eso vos necesitas, de hecho, para hacer la privatización que planteaba Efraín, vos necesitabas algo parecido a Copa, o sea, LAP. O sea, tenés que tener un avión con bandera paraguaya para que te pueda ser rentable para el país. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto? Lastimosamente, el proyecto Efraín Alegre, además, es golpista.
Además se jugó a truncar el proceso democrático más sólido desde el 89 a esta parte. Acá hubo 2 gobiernos menos peores del 89 a esta parte. Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo. Más allá que con Nicanor mucho menos coincidencia que con Fernando Lugo, ¿verdad? Pero con Fernando Lugo nosotros tampoco somos luguistas, estamos con él, no somos eso nosotros. Ahora, objetivamente hablando, si uno mira el cuadro estadístico, el de Fernando Lugo fue el mejor gobierno de la transición. Y Efraín bancó, desarrolló, estimuló el golpe. Entonces, y ahora depende de él. Y ahora depende de él, ¿verdad? Entonces, no, sinceramente, ninguna confianza nosotros hacia Efraín Alegre, ¿verdad? Siguiente. Vamos a ver unas imágenes ahora de Euclides Acevedo. Asimilado a los poderes de turno. Es un dirigente que desde el 89 a esta parte fue asimilado por los poderes de turno. Fue funcionario público de casi todos los gobiernos colorados. O sea, él igual. Por lo menos la desconfianza es similar. Además, yo me acuerdo muy bien que en un programa de televisión, no hace mucho, cuando recién estaba renunciando a la Cancillería del gobierno de Mario Abdo Benítez, recordar nomás que Mario Abdo Benítez, el hijo de Mario Abdo Benítez, padre, que fue el secretario privado del tirano fascista, del pedófilo además, Alfredo Stroessner, su padre, ellos tienen la fortuna, o sea, el desarrollo del ser humano, Mario Abdo Benítez, actual presidente del país, es consecuencia de la acumulación ilegal de dinero de su padre. A ese presidente, Euclides Acevedo, le dijo, sí, quiero ser tu secretario de cartera. Porque el secretario de cartera, el ministro, ustedes saben, hay 3 poderes del Estado, 2 son colegiados, legislativo y judicial, son poderes colegiados. El único poder unipersonal que hay es el poder ejecutivo. Entonces, el poder ejecutivo es unipersonal, es el presidente el que manda en ese poder ejecutivo. Euclides fue su secretario de cartera y cuando le preguntó a una periodista, ¿qué pensás de Mario Abdo?, él respondió diciendo, gratitud eterna. Eso fue lo que dijo Euclides Acevedo de Mario Abdo. Entonces, colocarse en posiciones de oposición, por lo menos es faltar al respeto a la razón de la gente, ¿verdad? Nos quedan por ver 2 imágenes. La primera va a ser de José Luis Chilaver. Un gran arquero, un gran deportista, pero yo no le respeto políticamente a él porque no me parece que esté en condiciones de colocarse en posiciones de presidencia de la República. Y además dudo mucho, no lo conozco, pero dudo mucho su calidad de persona por la manera en que él se comportó siendo ya jugador de fútbol en sus declaraciones. Es una persona, para mí, con un nivel de prepotencia que no hace bien. Además, voy a colocar un dato más que es como para llamar la atención. Ustedes se acordarán que Chilaver muchas veces ha hablado en tercera persona de sí mismo. Es como para dudar de la gente que no tiene un grado de humildad para ubicarse como ser humano en este mundo, en este universo que es tan grande, ¿verdad? Entonces habla de sí mismo en tercera persona, no le respeto políticamente, un gran arquero. Okay. Héctor dice que vamos al siguiente. Soy yo, Héctor, ¿verdad? Tú. Perdón. Mira, Payo dice muchas cosas que son ciertas. Yo creo que en buena parte de su acción él es un tipo genuino. Lo que pasa es, o sea, ¿qué es lo que nosotros cuestionamos de Payo? Que no es previsible, ¿verdad? Que no es, o sea, digo, porque si uno pretende construir un gobierno, tu aliado, pues, o sea, yo pues no le puedo sorprender a mi aliado. En todo caso le sorprendes a tu adversario, ¿verdad? Pero a tu aliado no. Pues nosotros, si somos aliados, tenemos que ser previsibles entre nosotros. Con Payo yo creo que no hay muchas condiciones para eso. Una persona que construye de manera muy individual, habla de sí mismo, construye él, no ha logrado, en todos estos años ha pasado por varias carpas políticas, no ha logrado construir una estructura a la cual él se debe subordinar. Verá que es, no sé, es exactamente lo contrario a la tradición política nuestra, por lo menos donde yo soy una herramienta, digamos, de un proyecto que es colectivo, ¿verdad? Bueno, yo te hice una broma, pero sí que hablamos mucho en otros países, en otra época cuando yo estaba, en España, de las personas que son, cuando hablan de uno mismo en tercera persona, ¿verdad? O sea, hay que estudiar todo, está bien eso, porque está bien que la gente estudie a todos los candidatos en todo. Sí, esa psicología es importante entenderlo, ¿no? Y como es importante conocer a todos los candidatos en todo, te vamos a hacer un confesionario. ¿Tenés que explicar? Es muy sencillo, Nayib, muy rápido, en principio es sí o no. Sí o no. Aunque hay algunas preguntas así que son un poco Luego podés matizar. Okay. Porque son 30. O sea, muy bien, vamos a hacer todo lo rápido que yo pueda hablar. Toda síntesis, dice que toda síntesis es injusta, ¿no? Así es que vamos a jugarnos. Vamos a conocerle un poco más, a ver, al candidato. Comenzamos. Nayib, ¿te consideras una persona supersticiosa? No. Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿cambiarías alguna cosa de tu vida? Sí. ¿En algún momento tuviste grandes discusiones con algún político? Sí. ¿Crees que las mentiras piadosas se pueden justificar? No sé.
Hay veces sí, hay veces no, no sé. A veces, Sí. ok. ¿Te consideras una persona sincera? Sí, ¿Hay algo que te gustaría seguir aprendiendo en cuanto a lo que te dedicas? Bueno, sí, mucho. ¿has sufrido alguna injusticia en algún momento de tu vida laboral? Sí, ¿Hay algo a lo cual le tienes miedo? sí, ¿Crees en la amistad? profundamente, sí. ¿Llegaste a pasar una situación incómoda en público alguna vez? Sí, ¿Sí? ¿Sos una persona fiel a tu ideología política? sí. ¿Sos una persona abierta a los cambios? También, porque Sí. no soy dogmáticamente fiel. Ok. ¿Te arrepientes de algo que llegaste a hacer en algún momento de tu vida? Sí, ¿Hay algo que te causa mucho estrés en este momento de tu vida? sí. Esta campaña. A mí también, en general me refiero. ¿Llegaste a tomar una decisión muy importante de la cual luego te arrepentiste? Sí, ¿Hay alguien a quien admiras en el país? sí. ¿Me podías tirar un nombre? Está muerto. Antonio Maidana, secuestrado en 1980 en Buenos Aires. Nunca se encontró su cuerpo. Secretario general del Partido Comunista. 20 años preso. Qué bárbaro. Y lo bárbaro también es que es una pregunta que le cuesta a muchísimos invitados contestar. Sí. Si admiran a alguien en el país. Perdón, sigamos. ¿Te sentiste censurado en algún momento? Sí, ¿Alguna vez te has arrepentido de no insultar a alguien? sí. Que te queda acá en la punta de la lengua. Nayib, ¿tenés algún secreto que no le hayas contado ni a tu mejor amigo o a tu mejor amiga? Creo que ese es un elemento del ser humano. ¿Quién no tiene un secreto que se haya guardado para sí mismo siempre? ¿No? Sí. Sí. Si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida, ¿lo harías? En la medida en que se transforma, cuando el fracaso se decodifica, cambia de código y pasas a ser una experiencia, no. Porque la experiencia te puede servir de catapulta, el fracaso te ataja, pero la experiencia te puede lanzar hacia el frente si es que entendiste por qué te equivocaste. Entendido. ¿Tenés algún adversario político con el que no te gustaría debatir? ¿Con alguien que diría no me siento con él o con ella ni...? No, hay gente a la que le repudio y le rechazo, pero por una cuestión de dignidad y de ética. Ok. ¿Sos un consumidor asiduo de las redes sociales? No de todas, porque no soy muy... Pero en algunas Algunos se van a reír, ¿verdad? Porque no soy muy tecnológico, ¿verdad? Pero sí, de algunas que otras sí. Ok. ¿Tenés alguna deuda con alguien? ¿Moral, por ejemplo? ¿Política? Sí, seguro que sí, porque demasiada gente es solidaria y en la medida en que yo puedo reconozco eso. Ok. ¿Te consideras un paraguayo privilegiado? En términos de la posibilidad de acceder a conocimiento, sí, claro que sí, por un país tan desigual. O sea. Esta pregunta, ¿llegaste a utilizar a alguna persona para obtener beneficio propio? Ay, creo que no, pero puede que sí, porque uno nunca termina de entenderse a sí mismo, ¿verdad? Y viste que nuestra memoria puede ser selectiva. Sí, Hay muchas cosas que no acordamos. Hay eso. gente que te dice, vos una vez me hiciste esto y vos, ¿en serio? Y te olvidaste nomás del perjuicio que generaste, ¿no? Nos quedan 4 preguntas nada más. ¿Te consideras una persona nerviosa? No, ¿Llegaste a decepcionarte de alguna persona? Que Sí. te hayan fallado así. Sí. Ok. ¿En algún momento odiaste tu trabajo? sí. ¿Das segundas oportunidades cuando alguien ya te falló una vez? Sí. Bueno, hemos terminado el confesionario con las 30 Viste, fue preguntas. fácil, ¿verdad? Es fácil para conocerte un poquito más. Dentro de todo, sí. Yo te agradezco tu visita, te voy a pedir que mires esa cámara y que te dirijas a la audiencia lo que quieras decir 30 segundos. Bueno, primeramente agradecer muchísimo a quienes hacen el salón y como siempre digo, en especial a las trabajadoras y los trabajadores del canal, que son los que permiten que esto funcione y que el mundo funcione, son trabajadoras y trabajadores. Nosotros estamos jugados en la defensa de los intereses de la clase trabajadora y digo incondicionalmente porque inclusive en el error nosotros entendemos que los errores de las trabajadoras y los trabajadores es producto de un problema estructural. Tenemos que cambiar esta estructura de organización del trabajo para que realmente nuestros talentos puedan expresarse y esperamos que el 30 de abril las mayorías trabajadoras del Paraguay demos un paso más en la construcción de una representación política que verdaderamente defienda nuestros intereses y nosotros humildemente pretendemos ser esa representación política. Como ya dije en un comienzo, estamos en la lista 40 de la opción número 15 para la senaduría. Gracias. Gracias a ustedes. Ahora volvemos. Caso, traemos a la doctora Celeste. Ay, me olvidé tu apellido, Florentín, perdón. Celeste Florentín. Estamos ¿Qué tal, Celeste? en el bloque de República Animal. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Primeramente quiero agradecerles el hecho de habernos dado un espacio en su programa. Es algo que todo el grupo agradece infinitamente porque son espacios para corazones animaleros. Qué bárbaro, Celeste, te sigo hace tantos años, se me fue tu apellido de repente, así, doctora, perdón, doctora. Estamos ya en nuestro espacio que le llamamos... Pásame la gorra, por favor. República Animal, y acá solemos hacer este espacio, tratamos de hacer siempre en tono positivo, aunque hablemos de rescate, de abandono, pero siempre tratamos de darle una vuelta positiva para educar, aprender, que entiendan, ¿verdad?, que son animalitos que sienten, que padecen, y tantas cosas que todavía hay que aprender. Así mismo es. Y justamente por ese pensamiento animalero es que creamos grupos con diversos nombres. Todos nosotros tenemos los mismos objetivos, que es darle a ellos un verdadero bienestar. Y no es fácil, ¿eh? No, hay muchas carencias, muchas necesidades, y justamente por eso es que nació el grupo del cual queremos... ¿Cómo se llama el grupo? Yoapo. Nosotros le pusimos ese nombre porque nos dedicamos a construir. Nuestra función no es rescatar, no es organizar castraciones. Siempre vamos a colaborar con todos esos proyectos, y todas las integrantes de nuestro grupo son rescatistas reconocidas. Pero el objetivo que nos nucleó es el deseo y la necesidad también que vimos de construir refugios. Porque las personas que acogen los animales, que ya les hicieron el proceso en las veterinarias, el proceso de recuperación, cuando ellos no consiguen familia, van a la casa de un rescatista, y ese rescatista termina teniendo muchas carencias edilicias para poder poner en condiciones los hábitats de sus animales. Qué maravilla esto, y quiero hacer hincapié, que se dan cuenta otra vez que estamos hablando de todo un emprendimiento privado, porque eso lo voy a acotar yo, lo que tendría que ser algo público generado por el Estado, como la Secretaría Nacional de Defensa Animal, en lugar de ayudar, le imputan o le querellan. Hace poco persiguieron a un albergue por estas conexiones. Justamente ahí estábamos viendo, justamente, en lugar de apoyar y ayudar y decirles, bueno, vos encima que estás haciendo nuestro trabajo, en lugar de imputarte, lo que vamos a hacer es ayudarte a construir, a que los tengas como tenés que tener para que todo funcione mejor. Lamentablemente eso no existe, y crean emprendimientos. Y me parece fantástico también que se dividan, que no todo el mundo luche por las mismas causas, sino que puedan dividirse, uno que consiga alimento, el otro que consiga justamente eso, ayudarles a que los tengan en condiciones, porque una de las cosas que hablamos, doctora, es que algunos rescatistas también son acumuladores o acumuladoras y no se dan cuenta que terminan haciéndole daño por falta de dinero, por falta de espacio, por falta de ayuda. Y eso también hay que corregir y ayudarles a que estén en condiciones. Nosotros tuvimos un primer emprendimiento donde tuvimos muy en cuenta el concepto de acumulador, que fue en el caso de la señora que fue imputada, que usted mismo dijo. Nosotros creemos firmemente que al menos en el caso de ella, que lo vivimos muy de cerca, el concepto de acumulador no prospera en ella. Porque para nosotros, si no estoy equivocada, porque no soy del rango de la psiquiatría, pero un acumulador de animales sería para nosotros una persona que los ingresa a su casa sin darle asistencia veterinaria, sin darle contención emocional, porque eso es lo que hacen, sin castrarlos, y dejar que se reproduzcan, nazcan o mueran de una manera indiscriminada dentro de su propiedad. Este no fue el caso. Esta señora tenía absolutamente todos sus animales castrados. Si bien existían pequeñas dificultades con cuestiones de las tarjetas sanitarias, de las tarjetas de vacunación, claro, hay que también comprender que es una cuestión, como usted mismo dijo, de dinero. Claro, no es falta de voluntad, es falta de económica. Es falta de económica. Y claro, y es donde tendría que estar, y otra vez por eso repito, te agradezco, te felicito que hayan hecho esta, porque otra vez recae en la parte privada, en la ayuda. Todo el mundo terminamos los rescatistas haciendo el trabajo que debería hacer el gobierno de ayudarnos. Todos esos refugios deberían recibir materiales y ayudas para que puedan tenerlos en condiciones, medicamentos, tendrían que tener inclusive una cartilla para que ustedes puedan atenderles, pero ustedes no. Una cosa, perdón, ya me meto en otro tema también, una cosa, los veterinarios estudiaron por amor, pero es su vida y su trabajo, también no le podemos pedir que hagan todo su tiempo y su trabajo sin nada a cambio, porque tienen que vivir y tienen familias. Sí, esa es una realidad que pasamos en mi profesión, pero tratamos, yo creo que todos los animaleros, todos los veterinarios con sentimiento animalero,
siempre estamos haciendo en nuestros propios negocios renuncias, excepciones, porque la situación así lo amerita. Te llega un animal en muy malas condiciones y cómo decir que no. A veces haces a cuota, a veces haces gratis, rara vez te negás porque es imposible. ¿Cómo ayudamos en el tema? Mira que José cómo está con la gorra ya puesta, ya está con Aquí estoy. Con la causa. ¿Cómo ayudamos? Nosotros somos un grupo que como nos dedicamos a construir. Estamos solicitándole a los empresarios y a las empresas que puedan adherirse a nuestra causa animalera, prestándonos un precio animalero en cuanto a materiales de construcción se refiere, o si alguna empresa quisiera donar por completo una gatera o una canilera a tal o cual rescatista, y le ponemos su nombre, si eso hiciera falta, al nombre de su empresa, sería para nosotros un gusto. Nosotros necesitamos materiales de construcción a precio animalero que nos permita avanzar en nuestros proyectos. Pon en silencio eso, anda. Pon en silencio porque ustedes no tienen horario para que les llamen, anda. No, o sea, necesitamos colaboración también para que ustedes puedan luego ayudar a estas personas a tener refugios en condiciones. Exactamente, incluso servimos como grupo para canalizar donaciones, porque tuvimos el caso de la señora que estamos viendo gatera, en imagen, ¿verdad? Basilisa. Que es gatera, digo. Es gatera, esencialmente gatera. Esencialmente digo porque tenía 80 gatos en el momento de la visita de estas instituciones y tenía también perros. Entonces, en este caso, por ejemplo, hicieron falta vacunas para poner al día esas tarjetas sanitarias, y nosotros servimos también como canal para que la gente que confía en nosotros nos dé esas vacunas. Bueno, este teléfono, no sé, vamos a hacer lo siguiente, vamos a un corte y ahora volvemos a ver qué urgencia tiene la doctora. Perdón. Bueno, ya le estaban llamando para donar material segurísimo, así que, doctora, ¿cuántos son en el grupo? Están en Facebook, en todos lados, ¿verdad? Estamos en el Facebook y en Instagram como Yogapó PI, Yogapó con J, así, Yogapó sería. Después tenemos también un canal de YouTube al cual les invitamos para que se suscriban, porque las suscripciones también son una manera de ayudarnos para el futuro. Ahí estamos como @Yogapó Paraguay, completa, todo escrito, todas las palabras. Y bueno, nos pueden encontrar incluso nuestros teléfonos particulares que están publicados en las redes sociales. Estamos abiertos a toda aquella posibilidad de ayuda para los animales. Les recuerdo que a muchos que le molestan los animales en la calle, la solución es esta, dar una mano justamente a estos emprendimientos para no tener que cruzarse a lo mejor los animalitos que le molestan. Y a los que aman a los animalitos tienen una forma de ayudarles, porque no hace falta que vos, si no podés o no tenés tiempo de adoptar o tener muchos animalitos, te comprometas en ello. Pero sí podés hacerlo ayudando a emprendimientos que sí tienen tiempo y tienen ganas y ayudan a animalitos. Así que no hace falta que te pongas a rescatar si no tenés tiempo, pero sí con tu donación, con tu ayuda y tu apoyo. Doctora, una pregunta. ¿El grupo trabaja en Central, trabaja en todo Paraguay? ¿Cómo es la estructura? De momento tenemos un proyecto terminado que es el de Refugio San Jerónimo, el que les pasé imágenes. Ese proyecto fue en el barrio San Jerónimo. Después tuvimos otra visita de las instituciones en el barrio San Pablo, entonces nos abocamos al barrio San Pablo. Digamos que Asunción es la que está un poco más necesitada por el momento, pero nuestro deseo, nuestra ilusión de poder llegar a todo el país es verdaderamente muy grande. Es a eso a lo que apuntamos. Bueno, yo estoy encantado de haberte conocido, doctora Celeste Florentín. Te conocí a través de redes. La gente habla muchísimo de vos y siempre bien, y no es fácil, y siempre bien, así que te agradezco. Sé que donás muchísimo de tu tiempo y tu trabajo a esta noble causa de atender a los animalitos. Yogapó PY, en todas las redes sociales, canal de YouTube. El canal de YouTube es Yogapó Paraguay, completo. Paraguay. Por favor, ayudemos, colaboremos para que la gente que saca a los animales de la calle los pueda tener en mejores condiciones. ¿A quién agradecemos? Bueno, agradecemos al Complex que nos viste todas las semanas con estas camisas tan estupendas y los jeans que también llevamos. Aunque no se ven. Gracias, doctora Celeste. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta la semana que viene. Gracias, equipo. Gracias, audiencia. Gracias a todos.